punto que voy a llamar I sub 0. ¿Cambiará? ¿Mucho o poco? ¿Cómo comenzamos? A ver, a plantearlo. Bueno, calculo que igual que antes, ¿no? Puedo calcularlo pensando en agarrar un cachito acá, en un diferencial de longitud, un diferencial X, tomo un diferencial de carga chiquitito, y voy a calcular este diferencial de carga, qué campo genera acá. A ver, vamos a ver si me sale esto recto. Va a ser una cosa así. Si el lambda es positivo, esto va a ser saliente. Y bueno, y tendré que tomar todos los diferenciales de carga. ¿Y cómo calculo el diferencial de? Eso se calcula siempre igual. Es K por el diferencial de carga dividido la distancia al cuadrado, o sea, esa distancia que sí es la distancia que hay desde acá al punto donde tengo la carguita, el diferencial de carga. ¿Cómo? Lo voy a tener que integrar. ¿Entre qué y qué? Y los casos extremos serían cuando esté justo acá en la puntita de acá, que me quedará una cosa así, y el otro será cuando esté... No se por acá. avivaron, Gaby, ¿Qué? que vos le pusiste X en vez de R. ¿Cómo es la distancia? Ah, perdón, no se avivaron que me equivoqué. ¿Sí? O sea, X es donde está la carga, pero ¿qué es el R? Es la distancia, ahora cuando lo iba a repetir, me iba a dar Iba a cuenta. saltar, sí. La distancia desde el diferencial de carga al punto donde quiero calcular el campo. Claro, sería la línea punteada. Exactamente, le voy a poner R. Este es R. Es la distancia desde la carga o el diferencial de carga al punto donde quiero calcular el campo, al I0. ¿Sí? Entonces es R cuadrado. X es medido desde mi sistema de referencia, desde el origen coordenada, a dónde está el diferencial de carga. Ahí ya empezamos a ver que va a haber un problema, ¿no? Porque tengo X, tengo R. Es más, este diferencial de E va a formar un cierto ángulo acá que le voy a llamar alfa, ¿sí? Y ese alfa va a ir variando, va a tener un mínimo cuando esté en X1 y el máximo cuando esté en X2. ¿Se dan cuenta? Ese alfa también es, si lo mido desde adentro, por ser opuesto por el vértice, con esto de acá, también alfa sería esto de acá. ¿Y acá puedo tirar alguna de las componentes? No, lamentablemente no. Miren, porque si yo ahora grafico, digamos, la parte de ahí arriba, donde tengo el diferencial de campo, este era lo que yo llamé alfa, y esto era el diferencial de E. Voy a tener que escribir las dos componentes, el diferencial en X, que va a ser el diferencial E en módulo por el seno de alfa, ¿sí? Sería esto, y después la otra componente que es el diferencial en Y, que es diferencial E por el coseno de alfa. O sea, tengo que calcular las dos. Por mi sistema de referencia, fíjense que la que está en X me va a quedar negativa, y la que está en Y me va a quedar positiva. Los tengo que calcular. Bueno, ¿qué es lo primero que voy a hacer?
esto de acá y esto de acá es esto que quiero calcular. Bueno, voy a tratar de escribir para este problema cuánto vale el diferencial de E. Bueno, el diferencial de E en módulo es K diferencial Q sobre el R cuadrado. ¿Dónde? ¿Cuánto vale diferencial Q? Ese es fácil. Como está sobre el eje X y es una distribución lineal, lo puedo escribir como lambda diferencial X, ya lo hicimos antes, sobre R cuadrado. Bueno, quiere decir que ahora sí, lo único que tendría que hacer es integrar, multiplicar por el seno de alfa o coseno, pero voy a tener un tema. Cuando vaya a integrar estas dos expresiones, el seno de alfa es variable. Fíjense, a medida que yo me muevo con un diferencial Q que está más cerca de X1 o X2, a medida que voy barriendo todo el segmentito, alfa varía. O sea que alfa es variable. Después, el diferencial X también cambia. Fíjense que la posición X, donde está el diferencial de carga, varía entre X1 y X2. Pero también varía el R. El R, que va desde la carga hasta el punto donde quiero calcular el campo, va a tener un mínimo cuando estoy justo en el extremo X1 y el máximo cuando estoy en X2. O sea, alfa, R y X son variables. Cuando vaya a integrar, tengo que poner todo en función de una misma variable. ¿Sí? Así como está, no puedo integrar. Entonces tengo que elegir una de estas tres, y yo voy a elegir escribir todo en función del alfa. O sea que voy a tener que escribir esto en función de alfa, y esto que está acá abajo también en función de alfa, para poder integrar y que sea la única variable. O sea, ese es el truco, digamos, de estos problemas. Pero es una cuestión de que, o sea, son tres magnitudes que van variando a lo largo del problema. Voy a empezar por R cuadrado, que es más fácil. Va a tener que borrar el pedacito del otro problema porque te está molestando. Sí. Voy a hacer otra cosa así. No sé si puedo hacer así. No, perdón, que quería hacer otra cosa y no me salió. No, Quería ver si se puede correr. Estoy inventando cosas. Ay, no sé cómo es. Bueno, lo borro. Borralos de una. Lo borro total, no es nada. Ahí está. Bien. Bueno, quiero escribir el R cuadrado en función De alfa. de alfa. A ver, miremos el problema. Lo que voy a hacer, así se ve mejor. Vamos, miren este triangulito. Acá me dio el gusto, Ale, de tener todos los colores, ¿viste? ¿No? Sí. Ahí está. Bueno, miren ese triangulito que está ahí. R es la hipotenusa. La base es X, que es la distancia donde está el diferencial de carga, y la altura es I0. Si pienso en el coseno, ¿sí? Puedo escribir el coseno de alfa como que, a ver, coseno de alfa es cateto adyacente y 0 sobre hipotenusa, sobre R. Entonces puedo despejar el R como I0 sobre coseno de alfa. Y lo puedo elevar al cuadrado. Lo puedo elevar al cuadrado y me queda que R cuadrado es I0 cuadrado sobre coseno cuadrado de alfa. Bueno, y ahí ya tengo lo primero que quería reemplazar. ¿En función de qué? De alfa, porque I0 es una constante. Bueno, y ahora tengo que escribir el diferencial en función de alfa. ¿Cómo hago? Primero tengo que encontrar una expresión que vincule a X con alfa y después diferenciarlo. Y ahí lo que voy a hacer es
pensar en la tangente de alfa. La tangente de alfa, mirando otra vez mi triangulito, ¿a qué es igual? X sobre Y0. Claro, x sobre y0. Entonces, si quiero que me aparezca el diferencial x, tengo que diferenciar de un lado y de otro. La derivada de la tangente, 1 sobre coseno cuadrado de alfa, diferencial alfa. Y en la parte derecha, 1 sobre i0 es constante, y después me queda diferencial x, porque la derivada de x es 1. O sea, directamente, diferencial x es i0 sobre coseno cuadrado de alfa, diferencial alfa. Y ahí tengo el otro que quería reemplazar. Con lo cual, vamos por acá. Ahora sí, el diferencial de E era, ¿cómo era? Lo pongo acá de nuevo. K lambda diferencial x sobre r cuadrado. O sea, K lambda sobre r cuadrado, abajo me va a quedar i0 cuadrado sobre coseno cuadrado de alfa. Y el diferencial x, i0 sobre coseno cuadrado de alfa, diferencial alfa. Y miren qué lindo. Esto con esto se me va, y este con uno de estos de acá también. Y me queda que el diferencial de campo es directamente K lambda sobre I0, diferencial lambda. Y eso es lo que voy a hacer, o digamos, lo voy a poner acá. Esto que está acá, es lo que ahora falta todavía. Tengo que venir, ponerlo acá y ponerlo acá, e integrar cada una de las componentes. En X es por el seno y en Y es por el coseno. ¿Verdad? ¿Sí? A ver si se los describo. O sea, lo escribo en general, así, ¿cómo me va a quedar el campo? Va a ser la integral de este diferencial de E por seno de alfa en menos inversor, más el otro, que también tengo que integrar, por el coseno de alfa, y este va a ser en J positivo. O sea, tengo que hacer esta cuenta y esta cuenta. Gaby, ahí los límites de integración, que serían el alfa cuando Todavía está no es la realidad, ahora lo empiezo a mirar. ¿Y qué va a hacer? Estoy integrando en alfa. Me fui de problema. Estoy integrando en alfa. Le puedo llamar al más chiquitito de los alfa, el que pega justo en x1, le voy a llamar alfa 1. ¿Sí? Y al otro, al que va justo hasta el extremo de la barrita esta, va a ser el alfa 2. O sea, voy a integrar entre alfa 1 y alfa 2. ¿Lo ven? ¿Eso? Perdón, profe, yo no vi cuál es alfa 1 y alfa 2. ¿Cuál es alfa 1 y alfa 2? A ver si lo vuelvo a dibujar acá. Lo podés acotar en el primer dibujo, porque están justo los bordes marcados. Sí, a ver, Capaz que miren, si lo podés agrandar, ampliar. ahí está, ampliar. Ahí está. Vamos a agarrar otro color. Este de acá, hasta ahí, este sería alfa 1. ¿Ven? Que es el que va justo hasta acá, al punto x1. Y después el ángulo sigue creciendo a medida que barro toda la barra, hasta que llego a, lo voy a poner por acá, no sé. Perfecto. Hasta ahí, que ese es el alfa 2. Los dos extremos, los ángulos extremos. Gracias. ¿No? ¿No hay qué? ¿Bien?
¿Se entendió? Este problema igual es para que ahora copien, saquen fotos, lo que sea, pero después lo tienen que digerir y hacer ustedes, porque tiene demasiados... Este es el más difícil del pero... grupo. Ujú. Tengo una pregunta, Gaby. Sí. ¿Viste ahí donde está el R cuadrado en verde? Que vos lo reemplazaste por Sí. coseno de alfa y 0 Sí. sobre R. Sí. Estaba pensando que vos podrías haber tomado también el seno, pero no lo hiciste, ¿por qué? Porque es variable la X. ¿Y por qué? A ver, ¿qué pasaba si tomaba el seno? Me quedaba X, y X es variable. Claro. El tema es que cuando yo puedo escribir o todo en función de R, o todo en función de X, o todo en función de alfa. Pero porque cuando yo vaya a integrar tengo que tener una sola variable. Muchos libros escriben todo en función de ¿qué? Del X, que no es tan difícil, porque el R cuadrado lo puedo escribir en función de X, ¿sí? Porque por Pitágoras, digamos, y escribo listo. Pero la integral que queda para resolver no es nada fácil. Tienen que ir a una tabla o algo así. Entonces, Claro, tiene dos variables. es más fácil para simplificar todo lo que quedó ahí, escribirlo en función del ángulo alfa. Y ahora sí, bueno, agarro y digo, bueno, vamos a hacer el 1, ¿sí? Entonces tengo que agarrar y hacer la integral entre, dijimos, alfa 1 y alfa 2 del diferencial E, que vimos que quedó bastante simple y que quedó K lambda sobre I0 por el seno de alfa diferencial alfa. ¿Mm? Y esto va a quedar algo así como K lambda sobre I0. La integral de seno es el menos coseno. Yo pongo el resultado acá. Ustedes supongo que saben integrar. Y va a quedar coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 1. ¿Mm? Acuérdense que esto es en menos... perdón, acá ya está con el... acá ya lo di vuelta, en realidad va a quedar... Déjalo así, con el signo Ya, menos pero ya adelante. tiene el signo, no, porque... Está bien, perfecto. Va a quedar coseno de alfa 1 menos coseno de alfa 2, ¿saben por qué? Porque tengo el menos seno de la integral. Después, cuando le ponga el signo, me va a quedar, lo voy a dar vuelta. ¿Mm? Con el menos i pongo como alfa 2. Todavía no le puse los versores. Y el otro es parecido. Ahora tengo que integrar, pero ahora multiplicado por el coseno. Por el coseno de alfa diferencial alfa. Y eso me queda K lambda sobre I0, seno de alfa 2 menos seno de alfa 1, porque ahí sí es más fácil, la integral de coseno es directamente el seno. Y ahora reescribo cómo me quedó el campo. Fíjense que cuando el punto que quería calcular el campo era el origen, era mucho más simple. En este momento que le cambié un poquito la altura, me quedó todo este choclo acá. Y 0 por, este daba... Le voy a dar vuelta porque como la primer componente es en menos i, lo doy vuelta, ¿sí? Para que ya me quede. Entonces, ahora sí le pongo coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 1 en i. Más K lambda sobre I0, y este directamente es seno de alfa 2 menos seno de alfa 1 en J. Y ahí sí. Este es el resultado. A ver, lo achicamos un poquito, así. ¿Le hacen captura? Lo que vinimos calculando. Me junta con el otro. ¿Borro el otro? Sí, borralo, capaz que lo podés correr y no, se metió Sí, no, mucho pues el tendría otro. que haber borrado las pizarrones. Bueno. Repasemos. ¿Qué hicimos? Siempre lo pensamos como diferenciales de carga y sumamos, o sea, integramos en toda esa distribución de carga. En este caso el campo tenía dos componentes,
Por eso escribimos las dos componentes y lo proyectamos en función de un ángulo que escribimos ahí. Y para poder integrar, que ese era el único problema, tuve que escribir todo en función de una variable que yo elegí, que en este caso fue el alfa. Una vez que escribí todo en función de alfa, integré las dos componentes y quedó ahí el campo. Borralo el otro mejor. Borro el otro. No. Así lo... No. Borremos el otro. Ahí está. Porque ahora quiero hacer algunos análisis para el hilo infinito. Ah, cierto. ¿Sí? Me ganaste de mano. Ah. Bueno. ¿Ven? Ahí está. Lo voy a tratar de poner Arriba. O al costado. uno, la primera parte, la otra y la otra. Ahora viene el resultado y vamos a analizar. Esto es para un segmentito, ¿sí? Cargado, totalmente asimétrico y descentrado de ahí. Pero yo a partir de esto podría calcular también qué pasa si el segmentito está así, simétrico. Bueno, lo único que tengo que hacer, alfa 1 y alfa 2 van a ser iguales, y plantear lo que pasa. O también lo que podría hacer es ver qué pasa si ahora es infinito este hilo. Entonces, para imaginarme esta distribución de carga infinita, lo que tendría que imaginarme es a cuánto deben tender cada uno de estos ángulos. ¿Y qué opinan? ¿A cuánto tiende? Alfa 2, ¿sí? Que era el que estaba, digamos, de la derecha. Uy, ¿qué dice acá? Alfa 2, si yo quiero analizar el caso del hilo infinito, ¿a qué tiene que tender? El punto estaba arriba, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien, Sebastián. Lo escribió, lo dijo. Sí, sí, lo dijo. Pi sobre 2, o sea, a medida que se va levantando, cuando es infinito queda directamente en pi sobre 2. Y alfa 1, que ojo, ahora se va para el otro lado, tiene que tender a menos pi sobre 2. Te conviene dibujarte el punto arriba y hacer un ángulo, dibujar los vectorcitos así. Por lo menos lo ven. No, ahí mismo, en el lambda que ya hiciste. ¿Cómo? Dibujar un puntito arriba del lambda que hiciste. Bueno, no estás viendo el cursor mío. Un O decir puntito por acá. Exacto. Sí, y va a decir, para que esto sea infinito, el Exacto. lambda cada vez se hace más grande hasta que llega un momento que es pi sobre 2. Perfecto. Y lo mismo el otro, el lambda, digo, el alfa. El alfa. Lo mismo el otro. Este será un alfa, este será el otro alfa, este será hasta que tiende a menos pi sobre 2. ¿Lo ven? O sea, este es uno y este es el otro, para que sea infinito. Bueno, si pongo estos resultados en el problema de arriba, miren, cada vez que tenga coseno de pi sobre 2, me va a dar 0. Cuando tenga coseno de menos pi sobre 2, también eso me va a dar 0. El seno de pi sobre 2 me da 1. Y el seno de menos pi sobre 2 me da menos 1. Entonces reemplazo todo esto en mi ecuación, y lo que me va a quedar es que el primer término me va a quedar 0 en i, y el otro me va a quedar k lambda sobre i0, y me queda 1 menos 1, y esto es en j. O sea, directamente, si el hilo es infinito, esto me queda
2K lambda I0 en J. Con K, ¿qué valía K? 1 sobre 4pi epsilon 0. O sea, si yo lo reemplazo y lo quiero escribir en función del epsilon 0, ahora me va a quedar que esto es lambda sobre 2pi epsilon 0 y 0 en J. O sea, tanto esta de acá arriba como la de abajo son las expresiones para el campo de un hilo infinito y en un punto ubicado a una distancia I0 del hilo. ¿Sí? Estos dos resultados serían haber hecho tender el ángulo a menos pi sobre 2 para calcular el caso de un hilo infinito.